Cumbre Latina por el Medio Ambiente 2026. Lo que están haciendo las empresas para fomentar la economía circular y lograr cero desperdicios. En el canal de la revista Cumbre Latina. Y en cumbrelatina.com. Continuamos aquí en la Cumbre Latina por el Medio Ambiente, Economía Circular y Zero Waste 2026. Damos inicio a esta tercera intervención de una entrevista en este primer bloque titulada Solvencia Climática, el impacto financiero de la circularidad. En este espacio analizaremos cómo la ingeniería de datos y la automatización transforman los reportes climáticos en activos financieros auditables para garantizar la rentabilidad corporativa. Para este propósito nos acompaña Rosana Reynoso, Country Manager de DUA Net Zero Consulting en México. Hola, ¿qué tal? Buen día, Raúl. Buen día a todos. Encantada de estar aquí. Muchas gracias, Rosana. Bienvenida. Continuamos en este espacio de la revista Cumbre Latina, que es posible gracias pues al apoyo que recibimos también de nuestro patrocinador y digamos que quien nos acompaña y nos ha fortalecido bastante, que es Conexión Latam, Comunicaciones y Relaciones Públicas. Pues bien, Rosana, vamos a adentrarnos un poco más adelante en este tema, en el que estamos considerando el tema de la solvencia climática y el impacto financiero de la circularidad. En ese sentido, pues Rosana Reynoso es consultora de negocios, experta en el diseño de ecosistemas tecnológicos, arquitecturas de datos y optimización de procesos para multinacionales, quien actualmente lidera el despliegue de la ingeniería de solvencia en México como Country Manager de DUA Net Zero Consulting. Rosana, pues bienvenida aquí a la Cumbre Latina. Vamos directo al grano en este tema. ¿Están listos los estados financieros de las empresas para las auditorías climáticas de este año? ¿Usted qué cree, Rosana? Yo creo que hay una diversidad de situaciones y esta es una excelente pregunta para entender que cada empresa tiene sus propias circunstancias dentro de esta transformación hacia la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque hay empresas a quienes les aplican la exigencia de los reportes por el país en el que están, por la parte en la cadena de valor, hay cadenas de valor internacionales en donde se les piden los reportes. Entonces, por supuesto, nosotros pensamos que cada empresa necesita saber dónde está parada. Hay empresas que ya deben de entregar los reportes, hay empresas que este año no los necesitan entregar. Entonces, digamos que hay variedad en las situaciones. Rosana, la sostenibilidad pues dejó de ser un asunto superficial de relaciones públicas, hoy es un factor crítico de rentabilidad que define el perfil de riesgo de cualquier corporación y supongo que eso implica también diferencias en el manejo de la sostenibilidad en los diferentes países. Usted está en México, entiendo, y comparando, por ejemplo, situaciones como México u otros países de América Latina, ¿cómo ve ese panorama? ¿Qué diferencias hay entre uno y otros países? Bueno, para empezar, la diferencia hay en la obligatoriedad de los reportes, ¿no? Como decíamos en la pregunta anterior, hay circunstancias específicas por país o hay empresas que están dedicadas al nearshoring o hay empresas cuyas exportaciones forman parte de una cadena de valor, por ejemplo, que va a Alemania y les aplica el requerimiento CBAM. Sin embargo, nosotros pensamos que la transformación hacia la sostenibilidad no debe estar sujeta a las regulaciones, porque si nosotros lo vemos como una cuestión meramente regulatoria o una cuestión meramente filantrópica, pues la rentabilidad sigue siendo un gasto. La rentabilidad de una empresa hoy en día y para el mundo de mañana tiene como pilar la sostenibilidad. La sostenibilidad es un vector de competitividad. Entonces ya desde esta perspectiva, independientemente del lugar en donde esté la empresa, una visión hacia la eficiencia, tanto en el uso de materias primas como en un mejor uso de los recursos financieros existentes, demandan una transformación hacia la sostenibilidad. Rosana, coincide y he escuchado en varias oportunidades y en diferentes escenarios que efectivamente todo este tema de la sostenibilidad implica un gasto administrativo y pues transformarlos en una ventaja competitiva ante inversionistas globales para evitar riesgos de mercado multimillonarios requiere de determinadas acciones o estrategias. ¿Cuáles serían esas acciones o estrategias que deberían realizarse precisamente para que se considere que esto no es un gasto administrativo, sino más bien una inversión para garantizar esa competitividad?
Exactamente, y esa es la visión que se necesita. Una empresa para transformarse hacia la sostenibilidad necesita verlo de largo plazo. Entonces, ¿qué decimos? El primer paso, y vamos a darlo por pasos, el primer paso es medirse. ¿Cuánto emite la empresa? ¿Cuál es su posición dentro de la cadena de valor? ¿Y cuáles son las obligaciones que hoy por hoy tiene que cumplir? Y ese es el paso 1. Pero el paso 1 es sumamente valioso porque una vez que una empresa conoce sus datos y los traza, esto es, una empresa sabe dónde se genera la emisión, con qué materia prima y consigue tener esta vinculación en su información, ya está lista para accionar. Y entonces ya una vez medido, pues ya podemos establecer una estrategia, porque entendamos que el poder dar el siguiente paso, una vez que estamos medidos y una vez que estamos insertos dentro de una cadena de valor proporcionando la información, sigue el paso que a mí me parece el más importante, que es la descarbonización, que es la evitación. Y aquí la empresa, una vez contando con su información, pues ya está lista para tomar decisiones para ser más eficiente. Y ser más eficiente empieza por un mejor uso de materias primas, por ir haciendo esos cambios estratégicos que van a hacer que haga más por menos. Y ya los siguientes pasos se relacionan con la compensación y el último, que es el ir a por mejor financiamiento. ¿Por qué? Porque los sistemas financieros internacionales y ya cada país latinoamericano lleva su propio proceso en su propia banca, ya hay mejores condiciones financieras para aquellas empresas que cumplan con su ruta hacia la sostenibilidad. Entonces, si nosotros lo vemos ya como una ruta de transformación y una mejora continua, ya lo vemos como una mejor postura de competitividad, ya lo vemos como mejores financiamientos, ya lo vemos como mejor uso de materias primas, ya lo vemos como menor emisión de residuos y una mejor vinculación de una empresa en su comunidad. Bueno, estamos hablando hoy en día de la descarbonización y también de la transición energética. Hay muchos sectores industriales que requieren proceder a una automatización de los datos climáticos y además de los datos que se refieren, por ejemplo, a la gestión de los residuos para poder alcanzar ese neto cero en residuos, para poder asegurar, optimizar, en primer lugar, la cadena de valor y asegurar recursos necesarios para que la meta de residuo cero pues sea un indicador financiero viable y medible. ¿Cómo se puede lograr eso, Rosana? Pues has tocado un gran tema que es la tecnología. La tecnología es una gran aliada para lograr esta transformación. Porque si nosotros nos ponemos a pensar en que toda la información que necesitamos tiene que ser preparada manualmente y mantenerse en hojas de cálculo o vivir separada o vivir en silos dentro de una empresa, pues solo pensar en el manejo y elaboración de reportes pues se vuelve extenuante, solo la idea. Sin embargo, con una buena estrategia de medición y con una buena priorización de cuáles son las acciones, teniendo ya la información a la mano, decisiones basadas en datos, una empresa puede ir priorizando y tomando aquellas decisiones que le hacen más competitiva. Y entonces estas son las acciones que se deben de tomar. Con la tecnología sobre la mano, con un dato trazable, sabiendo dónde está el origen de la emisión, sabiendo dónde está el origen del desperdicio y utilizando inclusive inteligencia artificial, pues ya se puede tener a una fracción del precio que estamos pensando una buena plataforma para esto. De acuerdo con su experiencia, Rosana, ¿qué reportes de circularidad debe exigir hoy en día un director general o un CEO de una compañía para asegurar que su empresa sea competitiva y atractiva para los inversionistas? Perfecto. Yo comenzaría, por supuesto, con el reporte de emisiones, ¿no? Una empresa necesita saber con claridad cuál es su huella de carbono. El segundo paso es conocer la huella de carbono de la cadena de valor, independientemente de la posición que la empresa tenga dentro de esa cadena de valor. ¿Por qué? Porque obviamente esta es la marca de agua de emisiones que permiten que los productos o servicios de una empresa puedan viajar globalmente. Es el nuevo pasaporte para poder viajar. Y los siguientes reportes, por supuesto, se relacionan con la producción de la empresa, con la forma en la cual la empresa opera, con los recursos que la empresa utiliza. Creo que ya con esta información, pues un C-level o un tomador de decisiones está en condiciones de poder entender
cuál es su posición dentro del entorno y en el medio ambiente. Y entonces pues ya es relativamente sencillo poder entender, oye, ¿dónde estoy emitiendo? ¿Qué políticas puedo hacer? Hay ejemplos claros, por ejemplo, los viajes, ¿no? Medir la huella de carbono de los viajes de una empresa, optar por otra forma de comunicación, de reuniones, ver dónde está el origen de los materiales, optar por mejores materiales que están más cerca, por ejemplo. Hay decisiones que con la información correcta se pueden tomar rápidamente. ¿Hay suficientes datos y facilidad de acceso a ellos en una cadena de valor, cualquiera que éste sea? Hay muchas maneras en la cual la empresa puede ir construyendo el modelo de datos de la cadena de valor. Yo creo que el punto de partida necesita ser cuál es la información que realmente se necesita. Porque si nosotros comenzamos pensando en que queremos absolutamente todos los datos, pues puede ser caro y puede ser tardado. Sin embargo, la estrategia también debe de incluir el modelado de los datos de una cadena de valor. Esto es, cómo está construida mi cadena, cuáles son pues las emisiones, cómo voy captando la información de los demás sobre las plataformas correctas. Entonces, si lo vemos como algo gradual, paso a paso, puede ser relativamente fácil. Bueno, aquí estamos hablando de los datos que alimentan la información para el diseño de nuestras estrategias, pero para poder mirar el impacto, ¿cómo la medición rigurosa de ese impacto también puede abrir puertas en mercados internacionales con normativas climáticas tan estrictas como las que están hoy en día? Aquí ya trascendemos también a la medición del riesgo ambiental. Una vez que tenemos la medición de nuestra huella, toca hacer un análisis de cuáles son los riesgos ambientales que una empresa enfrenta. Y una vez definidos los riesgos, podemos definir estas matrices de riesgos y priorizarlas. Y bueno, pues hay una serie de estándares. Cada empresa define, o por su ubicación, que hay estándares para poder clasificar estos riesgos. Una empresa que conoce su medición de huella y su riesgo ambiental, pues ya es una empresa que pone de manera transparente esta información ante inversionistas, ante mercados financieros. Entonces ya la nueva forma de operar de las finanzas internacionales, pues llegan y automáticamente miden esta información de cada empresa para poderla evaluar. Entonces, por eso volvemos al punto original. Una empresa que se mide bien, que se conoce bien y que tiene acciones determinadas, eso es muy importante. Además de la medición, los sistemas financieros, la banca pide acciones concretas. Por lo tanto, también es muy importante tener la trazabilidad de la evidencia y la efectividad de las acciones. Una de las preocupaciones ahora que mencionas la banca precisamente del sector financiero tiene que ver con el tema de invertir en proyectos que se supone son de muy largo plazo en sus resultados, hablando precisamente de las finanzas verdes o las famosas finanzas sostenibles. ¿Por qué se presenta esa resistencia desde el sector financiero para financiar proyectos o incluso empresas o iniciativas que tienen que ver con el medio ambiente, con los beneficios medioambientales y además con las métricas de net cero? Yo no creo que haya una resistencia general. Yo creo que esto más bien se refiere a la novedad del tema y del momento en el que están las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas están en el momento de construir su data y de conocerse mejor en sus entornos de sostenibilidad. Esto es, muchas empresas todavía no están listas o la banca todavía está en proceso de desarrollar los productos financieros adecuados para las empresas. Es un momento de transición. Entonces, yo creo que hay toda la intención de poder llegar, hay financiamiento, hay fondos, pero este es el momento en el cual las empresas necesitan prepararse, necesitan conocerse, necesitan presentar la información. Y una empresa que tiene la información de la medición de huella, que tiene una correcta medición de sus riesgos ambientales y una correcta medición de las acciones y evidencias de los resultados, está lista y no hay banca que se le vaya a resistir. Bien, en ese sentido, ¿qué cambios habría que hacer en este momento, tanto a partir de los datos de lo que viene haciendo la compañía y los impactos que puede tener en el mercado? Pues creo que vamos por la misma línea. Los cambios que se deben de hacer es contar con la información, es ser transparentes en la medición y es tomar las acciones correctas para poder reducir la huella de carbono.
además obviamente de procesos productivos más eficientes y mejor utilización de los recursos. Sí. Y en la cadena de valor que propone DUA para la reducción de residuos, para que esto se convierta en un retorno de la inversión positivo, ¿qué cambios hay que hacer para ese propósito? El principal cambio es verlo desde la estrategia, verlo desde cómo ubicamos a la empresa desde una mejor posición competitiva. Como decíamos, si lo vemos como una forma de ir cumpliendo con requerimientos, pues puede ser un largo camino sin una visión hacia el caso de negocio. Entonces, debemos de preparar el caso de negocio hacia la sostenibilidad. Y este caso de negocio, pues, parte de ver dónde están las áreas de oportunidad en cada uno de los procesos y en el financiamiento de la empresa. Entonces, lo vemos como un proceso, como antes teníamos estos conceptos de transformación, pero las transformaciones solo iban hacia la rentabilidad. Ahora las transformaciones deben de tener un pilar de la sostenibilidad, pero los casos de negocio se reflejan en la hoja de balance. Entonces, si nosotros vemos dentro de la cadena de valor cuáles son las acciones que la empresa debe de tomar con objetivos claros de rentabilidad y con la información suficiente, pues ya las palancas para ir accionando bajo esta perspectiva, pues son acciones las cuales van avanzando hacia un caso de negocio rentable. En ese sentido, ¿de qué forma el análisis de estos datos permite anticiparse incluso a las regulaciones futuras o a las tendencias que hay en materia de regulación para evitar multas y otros riesgos de carácter operativo? Precisamente en la formulación de un modelo to-be sostenible, en donde ya la empresa tenga un profundo conocimiento tanto de sus áreas de oportunidad, de sus riesgos, de cuál es el potencial y de cuál es el marco normativo, tanto presente como futuro, que la va a cubrir. De esta manera, una empresa con el patrocinio de los tomadores de decisiones, pues puede ir definiendo cuál es el proceso de evolución hacia la sostenibilidad rentable y efectiva en cada una de las fases de su transformación. Bueno, y en ese sentido, cuéntenos un poco la experiencia precisamente de su compañía, de DUA. Encantada de la vida. Pues DUA parte precisamente de la inquietud de unir los puntos que hay entre la sostenibilidad y la eficiencia de las empresas. Nosotros tenemos esta visión de que el futuro de la economía y el futuro de los mercados es un mundo sostenible. Y eso lo podemos confirmar pues por las tendencias que hay. Pero lo que hoy en día nosotros vemos es una gran necesidad de ir conduciendo el camino hacia la transformación sostenible de manera eficiente, conectar las finanzas con la sostenibilidad, conectar la eficiencia, conectar la rentabilidad con un mejor mundo. Entonces, de esta manera nosotros nos dedicamos, llevamos ya varios años como Grupo Ecoforest trabajando en la transformación de empresas en Europa y tomamos esos ejemplos para traerlos a América Latina y marcar la ruta hacia la sostenibilidad eficiente y rentable de las empresas latinoamericanas. Entonces, pues eso es lo que hacemos. Ayudamos a las empresas a establecer una estrategia y a ejecutarla para llegar de manera exitosa a un nuevo modelo con menor desperdicio, con mejor producción, con mejor inserción en mercados internacionales y con mejor financiamiento. Cuando las empresas se enfrentan a situaciones, por ejemplo, cuando tienen que hacer la compensación precisamente del CO2, hay desafíos y hay planteamientos acerca de proyectos o de iniciativas que buscan, por ejemplo, restaurar ecosistemas o proteger determinados bosques nativos con el propósito de facilitar que haya un mayor intercambio de oxígeno por CO2. En ese sentido, pues obviamente una de las preguntas que surgen entre muchos empresarios es, bueno, yo invierto en restaurar un bosque, por ejemplo, pero ¿cómo retorna la inversión en ese tipo de casos? Porque un árbol puede tardar perfectamente 30 o 50 años en lograr su madurez máxima y quizás en dar algunos frutos en particular. ¿Cómo se mide ese aspecto y qué desafíos hay en ese punto? La forma en la cual debemos ver los proyectos basados en la naturaleza es con criterios científicos, ¿sí? Entonces, partiendo de esta visión, la definición de un proyecto basado en la naturaleza puede tener rendimientos no tan a largo plazo,
pero por eso es necesario poder evaluar bien y establecer las metodologías correctas para el ecosistema en el cual se está pensando. Hay muchas maneras en las cuales puede restaurarse un ecosistema y formar parte de la estrategia de compensación de una empresa. Pero esto precisamente debe de formar parte de una estrategia holística. Es decir, esta empresa, además de todas las acciones que hace sobre su proceso productivo, tiene como estrategia evaluar la regeneración de determinados ecosistemas para poder apoyar en su proceso de compensación o de deducción de huella de carbono de acuerdo a la regulación de cada lugar. Pero yo creo que no necesariamente es de largo plazo en todos los casos, y todo depende de lo que aplique y todo depende de las condiciones específicas de ese ecosistema, de la tenencia de la tierra, de la participación de las comunidades y de la posibilidad de generar biomasa a partir de esas comunidades, pero siempre y cuando haya un buen planteamiento científico y alineado a los estándares correctos. En ese sentido, vale la pena preguntarnos ¿y cómo hacer para que sea más comprensible, independientemente del tamaño de las compañías, el concepto de la estrategia de solvencia climática? ¿A qué se refiere exactamente y cómo lo puede aplicar incluso hasta el más pequeño empresario? Me encanta que hagas esa pregunta, porque la solvencia climática precisamente es unir todos los puntos de los que estamos hablando. La solvencia climática consiste en qué tanto la empresa se mide, qué tanto la empresa está inserta en la cadena de valor, qué tanto la empresa está con la disposición de su información de manera trazable, qué tanto la empresa reporta de manera transparente y alineada a los requerimientos de su mercado su información de emisiones y su información de riesgo climático, y qué tanto la empresa utiliza toda esta información, todas estas palancas para poder ser más eficiente y poder presentarse ante los entornos. Entonces, si vemos la solvencia, es la suma de todas estas partes. Se puede hacer, obviamente, para una empresa mediana, se puede hacer para una empresa grande. ¿Y de qué depende? Depende de la estrategia, depende de cambiar el enfoque en el cual vemos la sostenibilidad. Porque si seguimos viendo la sostenibilidad como un gasto y vamos yendo detrás de cada uno de los requerimientos que los ecosistemas y los mercados ponen, pues ir a alcanzar esa solvencia, pues puede ser tardado, puede ser caro. Pero si nosotros vemos la solvencia de manera estratégica para la empresa, de acuerdo a sus posibilidades, con una visión de corto, mediano y largo plazo, pues es algo que se puede conseguir de manera mucho más efectiva. Esa solvencia climática implica, pues, obviamente, el cumplimiento de una serie de pasos, el diseño de una estrategia, etcétera, etcétera. ¿Qué compañías conoce, Rosana, que hayan logrado salvarse incluso financieramente al implementar una estrategia de solvencia climática en una operación que antes era de pronto ineficiente? Bueno, por ejemplo, aquí en México hay muchas empresas que están teniendo estrategias exitosas con el tema del agua, porque nosotros en México pues tenemos diferentes zonas con riesgo hídrico. Hay empresas que están siendo muy exitosas, por ejemplo, con el tratamiento de agua residual, en donde, pues imagínate, el agua, por ejemplo, implica riesgo de continuidad operativa. Y hay empresas que necesitan asegurar un suministro de agua de manera, digamos, respetuosa con el medio ambiente y las comunidades, y hay empresas que están haciendo acciones muy efectivas para poder reutilizar agua y poder asegurar esta continuidad. Y esto, pues, ha representado, imagínate, de necesitar parar operaciones a poder asegurar una continuidad aquí a 30 años, pues eso salva a una empresa, por ejemplo. ¿Hay algunas marcas o empresas que de pronto se hayan destacado con un reconocimiento claro de pronto a nivel internacional en este tema? Pues hay muchas empresas que están mostrando esto. Yo en este momento no me atrevería a darte alguna marca en particular. Yo creo que vale la pena ir a ver cómo cada caso de éxito lo publican. Pero es muy fácil porque las empresas pues reportan sus números y reportan sus informes. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan en este momento, ya pues acercándonos hacia el final de nuestra exposición y de nuestro diálogo? ¿Cuáles son los desafíos que más enfrenta en este momento Dua Net Zero Consulting? Nosotros pues enfrentamos el desafío de que este concepto es relativamente nuevo en América Latina. ¿Y
que para muchos empresarios la sostenibilidad sigue siendo un gasto o sigue siendo una inquietud de nuevas generaciones. El desafío es poder llegar a compartir esta visión acerca de que la sostenibilidad es un vector de eficiencia, es un vector de futuro y es continuidad y legado para la empresa, es un cambio de paradigma. Sin embargo, cada vez que tenemos conversaciones, podemos lograr trascender esta visión y verlo así, pero creo que ese es el principal desafío. El momento en el que se vive son tiempos complejos a nivel internacional y es natural que un aspecto nuevo a considerar sea tomado como una carga más para la empresa. Pero cuando mostramos la evidencia de cómo una empresa puede ser más competitiva, puede ser más rentable y hacer un mejor uso de recursos, pues ya trascendemos esta barrera. Hay en México una nueva ley de sostenibilidad. ¿Cómo opera y cómo están trabajando ustedes con esa nueva ley? Bueno, pues ya tenemos la nueva ley de economía circular que está entrando en México y hay una gran comunicación entre el gobierno y las empresas. Hay ya empresas que están tomando medidas muy efectivas para poder hacer un mejor uso de los recursos y generar menores residuos. Entonces, este es un proceso en el cual se están dando muchas conversaciones dentro de México. Hay un gran entusiasmo y hay una gran colaboración con el gobierno. ¿Qué le exige el gobierno a través de esta ley a los empresarios? Una mejor utilización de los recursos, un mejor control y una mejor trazabilidad de los datos también para poder definir y tomar las decisiones correctas para generar menos residuos y trasladar la responsabilidad del uso también del residuo al consumidor. En ese sentido, ¿cómo opera esta ley en el marco de la descarbonización y la transición energética? Pues precisamente colocando la responsabilidad del uso de los recursos sobre las empresas y sobre los consumidores. Están empezando por ahí. ¿Hay digamos, qué papel juega en este caso el Estado mexicano frente a esta exigencia a las empresas? Pues en este momento el gobierno mexicano está teniendo grandes conversaciones y está teniendo todo un recorrido para educar a los empresarios y a las empresas respecto a esta ley. Pero el enfoque es de mucha conversación y de encontrar mejores formas de producir y de administrar los bienes de las empresas y los recursos. Sí, México obviamente tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. De hecho, pues tienen un bloque económico allí muy importante, pero también México forma parte de los BRICS. ¿Cómo está manejando esas dos alianzas, ¿no? Una que son los BRICS y otra por el lado de sí, norte. Es muy interesante, obviamente, por la situación del nearshoring en México, ¿no? En Estados Unidos, el estado de California, por ejemplo, pues ya exige a partir de este año información sobre la huella de carbono y sobre la cadena de valor para las exportaciones. Y esto implica, precisamente como hablábamos al principio de esta conversación, que las empresas necesitan entender de acuerdo a su propia ubicación dentro de una cadena de valor. Esto de si yo exporto a California, por ejemplo, pues ya debo de tener esta información acerca de mi huella de carbono para poder exportar o reportar la cadena de valor, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues las empresas comienzan a transformarse para poder obedecer o insertarse dentro de estos nuevos requerimientos. En este momento todavía no se tiene claridad de cuáles van a ser las condiciones sobre la sostenibilidad en el TEMEC, por ejemplo, pero es uno de los aspectos que se van a conversar. Entonces, pues este es el momento justo en México en donde las empresas están repensando sus modelos hacia la sostenibilidad, porque ya es una condición y un pasaporte para la exportación a diferentes países. Entonces, volvemos al mismo punto, medir la propia huella de carbono y poder tener la medición dentro de la cadena, pues es el pasaporte. Y independientemente de si comienza a exigirse en un lugar u otro, pues es momento de que una empresa comience a medirlo. Bueno, pues queremos agradecerle a Rosana Reynoso por entregarnos esta perspectiva sobre el verdadero negocio de la sostenibilidad científica y cómo blindar las metas de residuo cero desde la ingeniería de datos. Rosana, un último mensaje que usted quiera transmitirle a toda nuestra audiencia como conclusión de esta conversación.
Encantada. Pues sí, el mensaje es reiterar sobre la sostenibilidad como una palanca de competitividad, como una palanca de inserción internacional, como un pasaporte para poder tener una presencia global en las empresas. No es un gasto y todo depende de la visión y de la estrategia que cada empresa trace para sí misma en esta transformación. La sostenibilidad apoyados de la tecnología o con una visión hacia mercados financieros puede ser un gran motor de crecimiento. Muy bien, Rosana, pues para las empresas e instituciones que necesitan agendar un diagnóstico de solvencia estratégica para asegurar la rentabilidad de sus modelos circulares, pues los invitamos a conectar con ellos a través de LinkedIn con DUA-NetZero-Consulting, en Instagram con @DUANetZero o con Z, ¿sí? En Facebook a través de DUANetZero o directamente en su plataforma web oficial ingresando al dominio duanetzero.co. Que será este segmento con la Cumbre Latina del Medio Ambiente. Manténganse en sintonía con la revista Cumbre Latina, porque al regresar pues, continuaremos desglosando la ciencia, la tecnología y las soluciones reales detrás de la economía circular y el compromiso Zero Waste en nuestra región. Así que muchísimas gracias y gracias, Rosana, por estar con nosotros. Gracias. Cumbre Latina por el Medio Ambiente 2026. Lo que están haciendo las empresas para fomentar la economía circular y lograr cero desperdicios. En el canal de la revista Cumbre Latina. Y en cumbrelatina.com.